¿Sabías que más del 60% de los premios Nobel del último siglo han confesado creer en Dios y que varios de los científicos más brillantes de la historia admitieron que la complejidad y perfección del universo no pueden ser casuales? Paradójicamente, durante años nos han repetido que ciencia y fe se contradicen. Pero la realidad parece indicar otra cosa. Las evidencias indican que esta oposición representa uno de los mayores mitos de la modernidad, alimentado por la desinformación, el relativismo moral y la superficialidad intelectual. Esta creencia se ha arraigado con más fuerza en ciertos ambientes académicos, donde muchas veces se opina sobre ciencia sin un conocimiento profundo de sus fundamentos. Los descubrimientos más avanzados de la física, la biología y la cosmología refuerzan la hipótesis de una inteligencia superior. Quienes sostienen sin mayor análisis la inexistencia de Dios suelen repetir eslogans ideológicos carentes de las evidencias empíricas y estadísticas como las que la propia ciencia proporciona. Por lo tanto, la gran pregunta de la humanidad, si Dios existe, no es solo un asunto religioso. También la ciencia ha intentado responderla. Y lo que ha encontrado resulta sorprendente. La precisión matemática del cosmos, la improbabilidad estadística de la vida, las conversiones de ateos célebres y las reflexiones de genios como Einstein, Planck o Newton nos llevan a una conclusión inevitable. Que el verdadero rigor científico no excluye a Dios, sino que lo revela como la explicación más lógica y consistente del universo. Cuanto más avanzamos en el conocimiento del cosmos, más descubrimos que todo parece haber sido diseñado con un propósito. En este video, no solo te lo vamos a demostrar con datos, sino que además te proporcionaremos los instrumentos necesarios para constatar y profundizar dichas investigaciones por tu cuenta. Lo que vas a escuchar podría cambiar tu manera de entender la ciencia y también tu visión de Dios. 5 razones que nos da la ciencia para comprender mejor los motivos por los que afirma que el universo no es fruto de la casualidad, sino la obra de un creador. Más allá de las reflexiones teóricas, es correcto aproximarse de manera objetiva a este interrogante para responder en base a datos estadísticos, que constituyan una herramienta contundente y reveladora para alcanzar la verdad. Albert Einstein afirmaba, Dios no juega a los dados. Frase con la que intentaba señalar que la aleatoriedad no gobierna el cosmos. El astrofísico Fred Hoyle, inicialmente ateo, calculó las probabilidades de que la vida surgiera por azar. Concluyó afirmando que las probabilidades de que la vida haya surgido por una suma de eventos aleatorios equivale a sostener la posibilidad de que un tornado que pase por un depósito de chatarra ensamble un Boeing 747 listo para volar. Más tarde confesó: la simple lógica me lleva a reconocer que el universo es producto de una inteligencia superior. Las constantes físicas como la gravedad, la fuerza electromagnética o la velocidad de expansión del universo están tan finamente ajustadas que si variaran en una millonésima parte, cualquier tipo de vida sería imposible. El Premio Nobel de Física Charles Townes, inventor del láser, declaró que el ajuste fino del universo evidencia que existe un plan y por lo tanto, un diseñador. No es posible ignorar la presencia de un creador. John Barrow y Frank Tapler recopilan decenas de ajustes finos en nuestro cosmos. Este orden no parece fruto del azar. Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, ateo en su juventud, confesó que al descifrar el ADN, reconoció allí la firma de Dios, por lo que se terminó convirtiendo al cristianismo. El científico judío Baruch Seleb, en su estudio sobre los premios Nobel, documentó que más del 65% de ellos eran creyentes y que en su mayoría eran judíos o cristianos. Esto confirma que cuanto mayor es el conocimiento científico, se refuerza la intuición de que la vida no es un mero accidente. Desde la doble hélice del ADN hasta la danza de las galaxias,
Todo se mueve en una sinfonía perfectamente sincronizada. Sin dicha perfección, la vida simplemente no podría existir. El caos no genera orden absoluto. Lo que contemplamos es un diseño tan preciso que solo puede nacer de una inteligencia superior. El universo no es un accidente, es la partitura más grande jamás escrita. Todo en el cosmos refleja armonía y ritmo. Es la sinfonía diseñada por un gran compositor. Johannes Kepler, descubridor de las leyes del movimiento planetario, escribió: "Estoy pensando los pensamientos de Dios, pero después de Él". La ciencia no hace sino descubrir la música que Dios ya escribió. La estadística no deja lugar a dudas, porque pone en evidencia que la vida es imposible sin la firma de una inteligencia creadora. La complejidad biológica de la vida es el sello de un diseño inteligente. La biología moderna revela que la vida no es un fenómeno sencillo, sino un entramado de mecanismos tan perfectos que rozan lo inverosímil si se atribuyen al azar. El ADN, por ejemplo, contiene un código químico con más de 3.000 millones de letras que determinan la construcción de cada célula de nuestro cuerpo. El genetista Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, afirmó que el lenguaje de Dios está escrito en el ADN. Ese código no es un simple patrón químico, sino información organizada, comparable a una biblioteca universal, capaz de dar vida, reparar errores y transmitir instrucciones por generaciones. El ojo humano nos muestra un nivel de ingeniería biológica extraordinario. Una red de más de 100 millones de células fotorreceptoras convierte la luz en impulsos eléctricos que el cerebro traduce en imágenes. Basta una mínima variación para que la visión se pierda. Darwin admitió que pensar en su origen solo por selección natural era un absurdo en grado sumo. Otro caso es el de las mitocondrias, diminutas centrales energéticas presentes en cada célula que producen la energía necesaria para que vivamos, superando a cualquier máquina existente. Más impresionante es el sistema inmunológico. Un ejército invisible que identifica, recuerda y elimina millones de amenazas potenciales. El inmunólogo Charles Young lo describió como el sistema de reconocimiento más sofisticado que existe en la naturaleza. Un solo error desencadenaría el caos. El bioquímico Dan Kenyon reconoció que los mecanismos químicos por sí solos no explican cómo surgió un sistema tan organizado y perfecto como el ADN. Werner Arber, Premio Nobel de Medicina, afirmó que la naturaleza refleja un plan maestro que escapa a todas las explicaciones materiales. El cerebro humano, con sus 86.000 millones de neuronas y trillones de conexiones sinápticas, supera en complejidad a cualquier red digital construida. Incluso organismos diminutos como una bacteria pueden procesar información y tomar decisiones en milisegundos, lo que en computación aún es un desafío. La ciencia contemporánea revela más maravillas con las máquinas moleculares. El microbiólogo Michael Behe, en su libro La caja negra de Darwin, describe estructuras como el flagelo bacteriano, que funciona literalmente como un motor con rotor, estator y hélice, capaz de girar 100.000 veces por minuto. Su complejidad implica que todas sus partes debían estar presentes desde el inicio para funcionar, lo que hace improbable que su origen fuera puramente azaroso, y mucho menos fruto de un proceso evolutivo. En definitiva, la biología nos habla de un engranaje de precisión, donde nada sobra y nada falla. La conclusión científica es clara. Cuanto más descubrimos sobre la vida, es más evidente que la complejidad biológica no es producto del azar, sino el reflejo de una inteligencia creadora. El universo sigue leyes precisas.
revela patrones herméticamente matemáticos y estéticamente armoniosos. La naturaleza parece tener un código secreto. Galileo Galilei afirmó, las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo. Y la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Paul Dirac, Premio Nobel de Física, afirmaba, Dios es un matemático de muy alto nivel. La matemática no solo ordena las estrellas, también explica por qué los átomos, las moléculas y las galaxias existen en una armonía casi musical. Esta precisión llevó a Max Planck, Premio Nobel de Física en 1918, a afirmar que no hay contradicción entre ciencia y fe. El que investiga la naturaleza con seriedad debe reconocer la existencia de un espíritu creador. Isaac Newton, padre de la física moderna, confesó, el admirable orden del Sol, los planetas y cometas no puede sino proceder del dominio de un ser inteligente y poderoso. Roger Penrose, Nobel de Física, señaló que las matemáticas parecen existir de manera objetiva, independientes de la mente humana. La perfecta precisión de las leyes matemáticas sugiere que el universo no es aleatorio, sino producto de una mente ordenada y suprema. Toda la estructura del cosmos revela un orden intencional. Estas leyes matemáticas no son arbitrarias. Desde la gravedad hasta la estructura de las partículas subatómicas, absolutamente todo obedece a patrones exactos que permiten la existencia de la vida. La matemática, en su perfección y universalidad, apunta a un creador de inteligencia infinita. Albert Einstein, Premio Nobel de Física, quien nunca se declaró ateo, pero tampoco religioso en el sentido clásico, dijo: el que estudia seriamente la ciencia se convence de que en las leyes del universo se manifiesta un espíritu superior, inmensamente más poderoso que el hombre. En otra ocasión afirmó: lo más incomprensible del universo es que sea tan comprensible. La cosmología moderna demuestra que el universo tuvo un comienzo. El Big Bang. Se determinó que tuvo lugar hace unos 13.800 millones de años. Esto plantea un problema radical. ¿Cómo pudieron surgir el espacio, el tiempo y la materia, de la nada? Los modelos del Big Bang confirmados por la radiación cósmica de fondo, descubierta por Arno Penzias y Robert Wilson, revelan que el espacio, el tiempo y la materia surgieron de un estado inicial. Arno Penzias, Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo, dijo: la astronomía nos lleva a un universo que tuvo un comienzo. En mi opinión, el escenario que nos muestra la ciencia moderna se ajusta exactamente a lo escrito en los 5 primeros versículos del Génesis. En el principio, Dios creó. Stephen Hawking, quizá el científico más brillante de nuestro tiempo, dedicó su vida a explorar los secretos más profundos del universo, con un enfoque estrictamente científico. Y aunque se declaró agnóstico, los hallazgos que produjo en su trabajo sobre el Big Bang, la expansión del universo y las singularidades en los agujeros negros, demostró que el cosmos no es eterno, que tuvo un inicio concreto en el tiempo y en la materia, surgiendo de un estado primordial. Este descubrimiento, objetivo y verificable, plantea una pregunta inevitable: ¿qué causó ese inicio? Y aquí es donde sus ecuaciones y modelos dejan en evidencia que el universo posee un orden matemático profundo, tan asombroso, que incluso físicos y matemáticos no creyentes reconocen que apunta a una causa trascendente. Los datos científicos ponen en evidencia nuevamente un diseño inteligente. En pocas palabras, Hawking proporcionó una verdad científica, rigurosa y objetiva, que trasciende su propia visión o creencias personales. El Big Bang no prueba el azar, prueba que hubo un momento de creación, y toda creación deriva inevitablemente de una inteligencia creadora. Un reloj suizo,
con cientos de engranajes diminutos trabajando en perfecta sincronía, no aparece por azar. Al verlo, reconocemos la mano del relojero. El universo es un mecanismo infinitamente más complejo. Robert Jastrow, astrofísico agnóstico, en Dios y los astrónomos reveló: para el científico que ha vivido el poder de la razón, la historia termina como una pesadilla. Porque cuando escala las montañas de la ignorancia y está a punto de conquistar la cima más alta, se asoma sobre la última roca, donde es recibido por un grupo de teólogos que ya llevan allí muchos siglos. Si la complejidad de la biología nos sorprende con la perfección de los mecanismos que hacen posible la vida, el fenómeno de la conciencia humana nos sitúa frente a un enigma mayor, por la capacidad subjetiva de pensarnos a nosotros mismos, de reflexionar sobre el bien y el mal, de crear arte y de formularnos preguntas como la existencia misma de Dios. La conciencia no se limita a procesos químicos o eléctricos en el cerebro. Va más allá de lo material, como si en el ser humano existiera una chispa que la ciencia no logra descifrar. El neurocientífico Christoph Koch, en sus investigaciones sobre la conciencia, admite que a pesar de los avances de la neurobiología, no existe explicación de la experiencia subjetiva. Porque podemos describir cómo funciona una neurona, pero no logramos explicar cómo surge la vivencia del color, la nostalgia por un recuerdo o la certeza del amor. El filósofo de la mente, Thomas Nagel, ateo confeso, en su libro La mente y el cosmos, reconoció que el reduccionismo materialista es casi con certeza totalmente falso, porque no puede explicar cómo nace la conciencia. Es una dimensión distinta de lo biológico, un misterio. El cerebro puede medirse en impulsos eléctricos y sinapsis, pero la experiencia de escuchar una sinfonía de Beethoven no se reduce a cifras químicas. Una computadora puede procesar millones de datos por segundo, pero no sabe que lo está haciendo. El ser humano, en cambio, no solo procesa, sino que es consciente de procesar y reflexiona sobre ello. Un algoritmo puede ganar una partida de ajedrez, pero no puede emocionarse por la victoria. El hombre no solo juega, también se alegra, se frustra, crea y persigue sus propósitos. El Premio Nobel de Medicina, John Eccles, uno de los grandes neurofisiólogos del siglo XX, defendió la existencia del alma como entidad distinta al cerebro. En su obra La psique humana, sostuvo que la conciencia no puede explicarse únicamente como un producto de la materia. La biología explica cómo funciona el cuerpo, pero no la existencia del yo inmaterial. El cuerpo y el cerebro son como una radio. Los circuitos permiten que funcione, pero la experiencia personal y subjetiva de la música que escuchamos existe en otra dimensión. En conclusión, la conciencia es la huella más íntima y cercana de que en el ser humano hay algo más que átomos y sinapsis. Es la prueba viviente de que la realidad no se agota en lo físico. Apunta a una fuente trascendente de inteligencia y espíritu. Como decía Lewis, el hombre no es un cuerpo que posee un alma. Es un alma. Y además, posee un cuerpo. Así, desde la exactitud de las matemáticas, las perfecciones y complejidades de la biología, la objetividad de la estadística, la coherencia de la lógica, y desde el mismo latido de la conciencia humana, las ciencias no niegan a Dios, sino que por el contrario, los descubrimientos lo revelan. Cada número, cada célula, cada dato y cada pensamiento nos gritan con fuerza que detrás de todo el orden perfecto del universo hay un autor. Detrás de toda obra hay un creador. La complejidad y perfección del ajuste fino de las leyes del universo es un lenguaje que clama la presencia de una inteligencia superior.
Negar la evidencia no es un acto de razón, sino de ceguera voluntaria, porque cuando la ciencia misma señala al Creador, aferrarse a la duda ya no es cuestión de inteligencia, sino de obstinación. Así, desde lo más pequeño hasta lo más inmenso, desde lo más simple hasta lo más complejo, todo nos conduce a la verdad inevitable. Porque detrás de todo lo creado, hay un Creador, y la ciencia, lejos de negarlo, se ha convertido en su más grande testimonio indicador. Como anticipara San Agustín, cuando el hombre más busca la verdad, más se acerca a Dios, lo sepa o no. Hoy, podemos comprobar que las verdades de la ciencia acercan al hombre a Dios, lo quiera o no. En palabras del Premio Nobel de Física, Werner Heisenberg, el primer sorbo del vaso de las ciencias naturales te volverá ateo. Pero en el fondo del vaso, te espera Dios. Si esta historia te ha inspirado y deseas descubrir otras, suscríbete a nuestro canal para no perderlas. Alma Mater es un granito de arena para que los valores de nuestra fe se abran paso en el mundo digital. Muchas gracias.